Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de poder compartir una vez más la escuela dominical. Doy gracias a Dios por los temas que estamos viendo, son temas pertinentes para nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos reconocer el poder y la gloria de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Los temas, pues siempre estamos hablando acerca del sufrimiento. El tema de ahora se trata cómo responde Dios al sufrimiento. Aunque estaremos viendo más la idea central. La idea central dice, podemos confiar en un Dios que aun cuando lo que hace es incomprensible. Es una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? Para con nosotros. Quizás algunos de nosotros podríamos decir, sí, yo he confiado, pero el problema que tengo es que no sé qué hacer, no sé cómo actuar cuando estoy ya en el problema, cuando estoy en medio de este dolor, ¿verdad? Así que una de las cosas que vamos a aprender en esta mañana es aprender a confiar en Él, ¿verdad? En ese momento, cuando estamos pasando el momento de dificultad. Así que estamos estudiando el libro de Job. La semana pasada ya se comenzó con el libro de Job, solo que esta vez yo estaría continuando, ¿verdad?, de lo que se habló el domingo pasado, y se dice que la continuación pues es el final del libro de Job, la que yo estaré dando en esta mañana. El libro de Job, hermanos, pues el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, ¿verdad? Se dice que según la tradición, cuando Moisés salió de Egipto, del Bajo Egipto, pasó por el desierto y llegó a Madián. Se cree que allí fue donde Moisés escuchó esta historia de Job, aunque otros dicen que data de 500 años antes de Jesucristo. Bueno, el relato de Job es una de las historias incomprensibles, ¿verdad? Incomprensibles para nosotros, pero al mismo tiempo es una gran enseñanza. Ahora, después de este relato oscuro y difícil de entender que se comenzó dando la semana pasada, analizaremos la conclusión pues, de este libro y miraremos la respuesta de Dios para con Job. Aunque dice aquí pareciera que no tiene nada que ver con la tragedia de este justo, pero que al final entenderemos que aunque Dios no se lo reveló a Job, la causa de su sufrimiento le otorgó algo mucho más valioso que una respuesta. Le otorgó el don de ver a Dios como Él es. Soberano, justo, sabio, amoroso. Así que voy a tener un momento de oración para comenzar esta clase. Así nos vamos a ir directamente ya a la lectura y poderla compartir con ustedes. Te alabamos y te damos las gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, mi Dios, porque has sido tan bueno para nosotros. Gracias por el cuidado que has tenido, Señor, en este tiempo difícil que estamos pasando también, Señor. Ahora te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des sabiduría tuya para comprender tu palabra, para cuando nos encontremos en estas situaciones de dolor, Señor, tú puedas consolarnos, Señor, tú puedas llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y decir nosotros también que ahí estás tú, que nunca te vas a ir, Señor, ahí estaré siempre con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, y creemos en estas cosas y hemos puesto toda nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar estos tiempos así no agradables a veces para nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, voy a comenzar contando la historia que aparece aquí en el material. Una historia de una pareja cristiana, ¿verdad? Que iban a una iglesia X, vamos a poder decir así en la historia. Y ellos eran muy devotos, una pareja muy entregada a las cosas del Señor. El Señor pues era un maestro de escuela dominical. Se dice que cuando él enseñaba, pues lo enseñaba, era muy devoto, tenía el don en realidad de la enseñanza y podía hacerlo, tenía la capacidad de poder explicar, y lo hacía con muchas ganas, muchas maneras que él sabía hacerlo por el don que él tenía, todo el mundo ponía atención a lo que él decía. Ahora bien, pasó el tiempo y hasta que una vez pasó algo en la vida de ellos. A su esposa le diagnosticaron un cáncer. Cuando ellos se dieron cuenta de esto y estando en el hospital, pues ellos dijeron, esto lo vamos a
decir, lo vamos a contar en la iglesia, porque creemos y estamos seguros de que enfermedad es para mostrar el poder sanador de nuestro Dios. Y ellos estaban completamente seguros, hermanos, de que Dios les sanaría a ellos. Así que pasó el tiempo, el cáncer continuó y él se empezó a sentir incómodo hasta llegar al grado de irse para otra iglesia. Se fueron para otra iglesia donde hacían los dones, ponían en práctica los dones de sanidad, imposición de manos, unción del aceite y muchas cosas de esas, para ver si ellos lograban que Dios hiciera lo que ellos estaban pidiendo. Pero con la triste historia de esta es que Dios pues no respondió a esto hasta que vino el tiempo donde su esposa murió. Él, por supuesto, perdió todo su gozo, toda su paz, y le dijo a Dios que le había sido infiel, que había sido cruel con él. Entonces, hermanos, estas son unas cosas que podemos ver en algunos casos. Yo se lo digo, hermanos, no todos los casos son iguales, y Dios a veces va a actuar en diferentes maneras en nuestras vidas. Este es uno de los casos que han sucedido. Ahora, hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a aprender en esta mañana es que cuando nos vengan situaciones de esta manera, nosotros tenemos que estar preparados. Para eso es la palabra, para eso es que nosotros estudiamos, para eso es que tenemos esta guía, para que nos pueda ayudar a sobrepasar estos tiempos que a veces nos llegan, unos tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Que no solo yo o mi familia han pasado muchos, ¿verdad? Así que vamos a ir más en detalle, pues a entrar a la lectura. Así que voy a ir aquí a leer Job. Vamos a ir al libro de Job y vamos a ir al capítulo 40 y vamos a leer del verso 1 al 5. Dice la palabra así, de esta manera: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, escuchen bien: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Definitivamente, pues podemos comprender aquí en la lectura que en este tiempo ya Job, ya él había entendido que había cometido un gran error de contender con Dios. Ahora, cuando Dios le está diciendo, fíjense bien de lo que se trata aquí este pedazo de la lectura, cuando Dios le está diciendo a él, es sabiduría contender con el Omnipotente, y el que disputa con Dios responda a eso, le está preguntando. Y aquí la prueba de lo que está pasando aquí es una prueba de la lucha para poderse decidir qué es lo que se va a hacer en ese momento. Dios se le está exigiendo a Job algo, que admita su derrota. Dios quería que Job le contestara. En una versión antigua dice así más claro: ¿cederá el que disputa con el Omnipotente? Ahora, Job admite, dice aquí, su derrota diciendo: he aquí yo soy vil. Ahora, el significado de vil, hermano, que quiere decir de escaso valor o despreciado. La sabiduría sobrepujante del Creador, fíjate lo que está pasando aquí, ha sido impuesta sobre Job de una forma impresionante, que ya no se haya dispuesto Job a discutir ya con el Creador. ¿Cómo lo había hecho? Así como lo había hecho de Job de una y otra vez. Entonces Job empieza a comprender qué es lo que está pasando, y él por eso le contesta: pongo mi mano sobre mi boca y no volveré a hablar contra el Creador. Ahora bien, cosas que podemos evitar cuando nos llegan estos sufrimientos, ¿verdad? La primera cosa es entender la importancia de considerar
con sabiduría de lo alto nuestras palabras, nuestras emociones, cuando buscamos entender el propósito de Dios y cuando estamos metidos allí en medio de ese sufrimiento del dolor. Por ejemplo, ¿qué nos hace pensar que Dios actúa algunas veces de una manera injusta y caprichosa? Bueno, cuando pensamos en un Dios justo que permite injusticia, y mismo hasta algunos títulos de libros que encontré dicen ¿por qué los inocentes son los que sufren más? Dice también la vida gloriosa a través del sufrimiento y hasta de la muerte más injusta. ¿Por qué Dios permite tales cosas? Bueno, hay tantas cosas que dice acerca, hasta libros lo dicen acerca de la manera incomprensible que a veces Dios actúa. Ahora, una de las cosas que vamos a aprender a ver en esta mañana, escúchanlo bien, y es bien importante que lo pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que ver el sufrimiento desde una perspectiva eterna y divina. Es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar esa manera de estar viendo cuando estamos luchando, en vez de ponerse a pelear con Dios, nosotros tenemos que comprender si hay un propósito, qué es lo que Dios quiere. Quizás sí le podíamos preguntar a Dios, pero nosotros tenemos que ser sabios en ese momento y poder comprender algunas situaciones, porque nosotros no podemos corregir a Dios, no podemos obligar a Dios a que nos haga tales cosas cuando estamos así, de esta manera. Así que una de las cosas que vamos a aprender en esta mañana es a ver qué es lo que hablamos, qué es lo que sale, cuáles son nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Así que cuidado con esto, ¿verdad? Dice en Levítico 24:16 que todo aquel que blasfemare, todo aquel que hablare mal de Dios, dice, será apedreado hasta la muerte. Un viejo proverbio dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Proverbios 4:24. Otro proverbio dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, tener cuidado cuando discutimos con Dios, sobre todo cuando estamos frustrados, ¿verdad? Porque normalmente cuando suceden las catástrofes en nuestra vida, la primera cosa que hacemos es echarle la culpa a Dios. Así que la lengua dice aquí que en Santiago que es un miembro muy pequeño, pero que es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre vuestros miembros, dice, pero puede contaminar todo nuestro cuerpo. Así que, hermanos, vamos a ir viendo punto por punto algunos 3 puntos que voy a tocar ahorita aquí más adelante, que nos van a ayudar a comprender mejor la lección. Aquí aparecen unas preguntas nuevamente y dice: ¿es sabio contender con Dios? ¿Te gusta discutir con Dios? ¿Verdad? Entonces, vamos a parar aquí un momento y vamos a poder analizar esto en realidad, ¿verdad? Si mejor aprendamos a moderar nuestras maneras, ¿verdad? Porque no vamos a conseguir nada cuando empezamos a tratar de discutir o contender, ¿verdad? Entonces, evitar estas cosas, hermanos, mejor vamos a hacer algo que nos va a ayudar, ¿verdad? A poder evitar un poco de esto cuando nos encontramos, sobre todo en esta situación. Una de las cosas que vamos a hacer es poder recordar el poder creador de Dios. Si tan solo pudiésemos meditar y ver la omnipotencia de Dios mostrada en la creación, esto dice puede fortalecer nuestra fe en medio del dolor, ¿verdad? Mientras miramos algunos puntos que nos van a ayudar a crecer en los momentos de sufrimiento, me gustaría que viésemos las partes negativas primero, las partes negativas donde cayó Job, ¿verdad? ¿Por qué Job intentó poder contender con el Señor, ¿verdad? Y él no se estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo. Entonces, el primer punto para empezar, el primer punto es así:
entender que en medio del sufrimiento es necedad contender con el Dios omnipotente, ¿verdad? Entonces debemos de entender que en medio del sufrimiento es necedad contender con el omnipotente. La palabra contender significa imponer su voluntad y conseguir algo. Escuchen bien, imponer su voluntad para conseguir algo, ¿verdad? Creerse sabio, creerse demasiado limpio delante de Dios, esas son otras de las cosas, ¿verdad? Creerse sin culpa alguno. Por ejemplo, si más recordamos la historia del joven rico cuando se presentó delante de nuestro Señor Jesucristo y le dijo qué he de hacer para heredar la vida eterna. Le dice, ¿te sabe los mandamientos? ¿Cuáles son? Le dijo, y el Señor Jesús se los dijo, todos, ¿verdad? Y él así de esta manera arrogante le dijo, todos me los conozco, todos los he cumplido. ¿Qué más me hace falta? Bueno, todos conocemos la historia, el Señor Jesucristo le tocó el punto débil de él, ¿verdad? Y no pudo responder a esta. Ahí mismo nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? De nuestras fallas. En 1 Corintios 3:19 también dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos, he aquí con la maldad de ellos sufre dolores, concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Entonces no pretendamos saber más que Dios, es inútil, hermanos, ¿verdad? Muchas personas piensan que Dios no actúa en ciertas situaciones de crisis o de desolación y se ponen a discutir con Dios. Bueno, uno de los ejemplos que podemos ver también en la Biblia es quizá algunos profetas discutieron con Dios, ¿verdad? Habacuc fue uno de ellos. Habacuc le decía a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Estás delante de mí y pleito y contienda se levantan. Habacuc 1, 2 y 3. ¿Cómo podemos ver también hasta algunos profetas, ¿verdad?, que trataron de contender con nuestro Dios? Vamos a ver cómo es que nosotros empezamos a caer en discusión con Dios. Así que miremos la otra parte de Job. Yo quisiera que pusiéramos atención y cuidado cómo Job comenzó a caer en esta, o sea, podríamos decir, en esta tentación que él tuvo de empezar a creer de que él estaba limpio y absuelto de toda cosa, que el que estaba fallando ahí era Dios. Job está buscando faltas en las acciones de Dios para corregirlo. Deseaba contender. Esto era entrar en disputa legal con Dios, por supuesto, acusarlo como culpable. En el capítulo 31, del 5 al 6, Job está seguro de dos cosas. Por una parte, Job está seguro de su integridad y le declara a Dios, si te he mentido, si mi pie se apresuró al engaño, pésame, Dios, en balanza de justicia y conocerás mi integridad. Como segunda parte, Job está convencido que Dios lo ha azotado injustamente, de forma inmerecida y cruel, porque cuando le hablaba y le hablaba a Job, le decía, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para conmigo, el poder de tu mano me persigue. Ahora, una de las cosas que yo quisiera detenerme un poquito y decirles a ustedes, Dios sabía cómo era Job. ¿Sabía Dios que Job era perfecto? ¿Sabía Dios que Job era recto? ¿Que era temeroso de él? ¿Y que era apartado del mal? Sí lo sabía Dios, ya se lo había dicho a Satanás. Aquí en este caso lo que pasa es que Job no sabía quién estaba atrás de todo esto, ¿verdad? Que por eso, Dios nunca se lo contó. Y por eso es que Job nunca pudo comprender esta situación, pero sí comprendió al final de que estaba cometiendo error con Dios. Comprendió de que no podía contra él hasta que Dios lo confronta, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la lectura aquí de Job 40 y vamos a leer otra vez el mismo capítulo del 6 al 9.
del 6 al 9 dice, sí, fíjese lo que está pasando aquí, ¿verdad? Después de esto que ya Job le está hablando a Dios y ya se muestra arrepentido, se muestra de una manera diciéndole, como diciéndole a Dios, mira, perdona, yo no sabía lo que yo estaba haciendo aquí, ¿verdad? Pero fíjese que Dios se manifiesta para con él y con gran poder, ¿verdad? Y como que Dios lo vuelve a confrontar y le dice esto. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino. Imagínense de la manera que ya se presenta Dios aquí. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. O sea, le está diciendo, mira, tú lo que quieres es quitarme mi puesto. Eso es lo que tú quieres ser. Si quieres ser Dios, puedes hacer estas cosas. Entonces, eso, lo que está pasando aquí es que Dios lo está volviendo a confrontar a Job. Cíñete, quería decir, ahora varón, cíñete ahora varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Es uno de los fines de la lucha del cinto que aparece aquí, ¿verdad? O sea, esa lucha del cinto era la de despojar al oponente de su cinto. O sea, Dios le está diciendo, quítatelo. Lo que quería decir en realidad es que se lo quitara y se lo volviera a poner. Era volverse a someter a prueba. Eso es lo que le está diciendo ahí. O sea, su sumisión inicial era buena. O sea, ya Job le estaba hablando de una manera buena al Señor. Pero esto solo era el inicio de su arrepentimiento. Tienes que reconocer, es lo que le está mostrando Dios, tienes que reconocer no solamente tu irrazonamiento con que actuaste, sino también lo pecaminoso de haberme criticado. Eso es lo que Dios le está diciendo en realidad a Job en esta parte de acá. Ahora, es muy interesante, ¿verdad?, en la manera que Dios se presenta con él. El segundo punto es que en medio de este sufrimiento recordaremos nuestra pequeñez delante de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, que somos chiquitos delante de Él. No podemos ponerlos a la par de nuestro Creador, ¿verdad? Así que entendamos estas cosas y nos ayudará a comprender, hermanos, a que todo lo que no podemos ver en el momento de tormento pasa por razones de que nosotros no hemos podido ver solo lo que tenemos a nuestro alrededor, solo todo lo que Dios ha hecho, todo lo que funciona, ¿verdad?, afuera, todo el cielo, la tierra y todo lo que Dios tiene a control, y todo lo que Dios tiene a su mano. No podemos llegar a la mente de Dios ni siquiera a su grandeza. Dice aquí en la palabra, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, porque no hay nada imposible para Dios. Yo soy el alfa, soy el omega, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, la majestad, tuyo todo es. Así que nos quedamos pequeños, ¿verdad?, ante esta verdad en la cual estamos hablando. Así comenzamos a entender que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Con todo esto me siento hasta indigno, ¿verdad?, delante de Él. Por eso Pablo decía ahí en Filipenses 3:10 que él lo había perdido todo, ¿verdad? Perderlo todo no solo se estaba refiriendo al dinero, sino su orgullo, la pasión que tenía por otras cosas, las posesiones también que él tenía. Dice, todo lo he perdido con el fin de conocer a Cristo. El Salmo 119 dice que es mejor la ley de Jehová que millares de oro y plata. También el mismo Salmo, ahí 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿verdad? Así que todas estas cosas pasaron en la historia de Job, hasta que al final sí ya verdaderamente Job le declara al Señor lo que verdaderamente Él es. Arrepentido Job,
tuvo que decirle estas palabras a Dios porque era necesario que lo hiciera, ¿verdad? Así que le voy a leer la última parte donde dice en Job 42, voy a leer del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, mira la manera que ya Job le está respondiendo a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Bueno, tuvo que llegar Job hasta este momento, hasta esta situación, y gracias a Dios que Job pudo responder finalmente a Dios así de esta manera. Ojalá que nosotros también, cuando estemos en problemas grandes y en dificultades, cuando estemos en una tribulación, en una prueba muy grande, reconozcamos que Dios es grande, que no podemos contra Él. Lo único que podemos decirle es gracias, Señor, por lo que das y por lo que quitas. Y gracias también, ¿verdad? Porque tienes el cuidado y estás a nuestro lado en todo momento. El Salmo 46 quisiera compartir al menos unos dos versos más. En Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, mismo dice, si la tierra tiembla, si se embravece el mar, si hay tribulación, si hay angustia en nosotros, sea como sea, dice, no temeré, estaré confiando en ti en todo momento. He aprendido de ti y he aprendido a confiar en ti. Y unos últimos versos que quiero compartir con ustedes están en 1 de Pedro 5:10, y recordemos esto cuando estemos en medio del sufrimiento, ¿verdad? Cuando ya Dios nos está dando la mano y nos está diciendo, sí, hijo, has sabido soportar, yo te ayudaré. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.